¿Qué es una prostatitis bacteriana aguda? ¿Por qué se produce y cómo debemos tratarla? Todas estas dudas las resolveré a continuación. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Al mencionar la prostatitis bacteriana aguda, hacemos referencia a un proceso inflamatorio agudo a nivel prostático que va a cursar con síntomas urinarios y que a su vez se desarrolla claramente por una infección bacteriana a nivel de la próstata. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que esta entidad se desarrolle? En primera instancia tenemos las infecciones de vías urinarias. Por mera contigüidad, si yo tengo una infección a nivel de la uretra o a nivel de la vejiga, por ejemplo, o en cualquier otra parte del tracto urinario, las bacterias pueden migrar y llegar con facilidad a lo que sería la próstata y a su vez generarme una prostatitis bacteriana. Alteraciones anatómicas de la vía urinaria, como sería ese paciente con hiperplasia prostática, o como podría ser el caso de pacientes que usen sonda vesical, en donde se aumenta la probabilidad de tener infecciones. Procedimientos urológicos, como será una cistoscopia o incluso la misma toma de biopsia de próstata, puede llevar a una prostatitis bacteriana. Inmunocompromiso, como pacientes obesos, con diabetes, e infección por retrovirus o por cualquier otra condición que le genere inmunocompromiso. Y relaciones sin protección, ya que me aumenta sobre todo la probabilidad de desarrollar una prostatitis por clamidia o por el gonococo. Respecto a la fisiopatología, van a tener distintos métodos, mecanismos a través de los cuales los microorganismos van a llegar a lo que será la próstata, que aquí la tenemos en esta imagen. Ahora, el más común, como les digo, es la contigüidad. Tengo una infección a nivel de la vejiga, tengo una infección a nivel de la uretra, y esto migra lo que serán los microorganismos hacia lo que será la próstata, generándome la prostatitis. Otro mecanismo es la inoculación directa. Ejemplo más claro de esto es la toma de biopsia de lo que sería de próstata. Y por último tenemos la diseminación hematolinfática. Respecto a los microorganismos que causan una prostatitis bacteriana, pues como en la gran mayoría de los casos se correlaciona con infección de vías urinarias, pues son básicamente los mismos microorganismos. Tenemos enterobacterias, en donde alrededor del 50% de los casos va a estar dado por infecciones por E. coli, seguido por Klebsiella pneumoniae, Proteus species, inclusive algunos tipos de pseudomonas. Respecto a los gram positivos, se menciona sobre todo lo que sería el Staphylococcus aureus como el germen más importante, y de hecho, cuando tengamos el aislamiento de estafilo y no tengamos antecedentes de que al paciente se le haya tomado una biopsia de próstata, por ejemplo, debemos hacer una búsqueda con hemocultivos de que no haya una bacteremia, ya que pues regularmente el estafilo no causa este tipo de infecciones. Otros microorganismos que debemos tener en cuenta, como serán los hongos, la tuberculosis, clamidia y lo que sería el gonococo. Respecto a las manifestaciones clínicas, los pacientes van a tener una clínica bastante florida, de fiebre presentándose alrededor del 80% de los casos, escalofríos, mialgias, dolor, va a ser muy doloroso según refieren los pacientes, un dolor que en primera instancia se puede localizar en lo que sería en el perineo a nivel pélvico. Sin embargo, el dolor es tan intenso que puede llegar a irradiarse. Y algunos pacientes por ello lo van a mencionar que también le duele el escroto, la entrepierna o inclusive el glande. A su vez, este dolor se va a acompañar de signos o síntomas irritativos urinarios, como sería la disuria, polaquiuria o el tenesmo vesical. Y a su vez, en casos más severos, podemos encontrar que estas manifestaciones se asocian con lo que serían síntomas obstructivos. Es decir, la próstata llega a un punto de inflamarse tanto que genera una anuria en los pacientes. Al examen físico, pues lo más diciente y lo que regularmente se debe realizar es el tacto rectal, encontrándose positivo alrededor del 88% de los pacientes, en donde se va a palpar una próstata que pues a su palpación va a ser dolorosa, que va a estar edematosa y demás. ¿Qué exámenes debemos solicitarle a estos pacientes? El hemograma claramente nos va a mostrar una leucocitosis o una leucopenia, de acuerdo a qué tan severo esté el paciente. Regularmente, si tenemos una leucocitosis, claramente vamos a tener una desviación a la izquierda de dichos leucocitos.
uroanálisis importante, vamos a tener los mismos hallazgos que tenemos en una infección de vías urinarias. Buscar la piuria, nitritos positivos, incluso las cruces de bacterias como tal. Si tengo un paciente con una clínica florida de una prostatitis y a su vez le hago un urocultivo y es patológico, esto me hace el diagnóstico del paciente, porque estoy teniendo un aislamiento microbiológico con una clínica extremadamente sugestiva. Además de esto, puedo solicitar reactantes de fase aguda como la PCR, la BCG. La PSA podría solicitarse, sin embargo, pues sabemos que se va a elevar por la mera inflamación producida por la infección, pero pues no tiene ningún condicionante en el contexto agudo, a no ser que se quiera realizar una diferenciación a futuro de lo que sería un contexto inflamatorio por una infección versus pues que se esté elevando por otra etiología como una etiología neoplásica. Hemocultivos e imágenes, ¿en qué paciente debemos solicitarlo? En pacientes sépticos, claro está. Cuando aislamos Staphylococcus aureus, por lo que les comentaba que regularmente en una prostatitis no deberíamos encontrar estafilo, a no ser que se haya hecho una biopsia de la próstata, y pues si no tenemos eso, debemos buscar una bacteremia. Pacientes con evolución tórpida, de que quizás se le indicó manejo antibiótico ambulatorio, inclusive intrahospitalario, y lleva más de 48, 72 horas y persiste con la clínica florida, no tiene mejoría alguna. O cuando estoy sospechando de algunas complicaciones como serían los abscesos. A su vez, también podría solicitarlos cuando estoy buscando algún diagnóstico diferencial, como podría ser una pielonefritis en este caso. Respecto al tratamiento, es importante tener en cuenta, en primera instancia, que el paciente no esté séptico o que lo esté, ya que esto va a determinar dónde debo manejar a mi paciente. La presencia de abscesos y o obstrucción urinaria es valedero siempre que tengamos abscesos de gran tamaño o una obstrucción urinaria significativa, la valoración por urología para definir conductas a seguir con el paciente. Y pues de igual forma hay que evaluar la recurrencia de infecciones, si es la primera vez que hace una prostatitis o no, o si ya tiene antecedentes de infecciones de vías urinarias en general, ya que esto me va a hablar del perfil de resistencia del microorganismo que posiblemente puede estar causando lo que será la infección. Ahora, en el contexto ambulatorio, la primera línea de manejo está dado por fluoroquinolonas y por el trimetoprim-sulfa, ya que estos son fármacos que tienen una gran penetrancia a lo que sería la próstata. Por eso les coloco dentro de los esquemas, en primera instancia, el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, y el trimetoprim, una tableta cada 12 horas. En dado caso no haya disponibilidad o el paciente no tolere dichos fármacos, tenemos otras opciones como la fosfomicina, la amoxicilina clavulánica o inclusive la doxiciclina. Muy importante, jamás indicar nitrofurantoína, ya que la nitrofurantoína no tiene una gran penetrancia a lo que sería la próstata, por lo que no estaremos haciendo mayor cosa ahí. Ahora, ¿por cuánto tiempo debemos instaurar este manejo? Las guías dicen que de 2 a 4 semanas. Hay que estar vigilando mucho a los pacientes, sobre todo porque pues, las primeras líneas de manejo, que son las quinolonas respiratorias y el trimetoprim, son fármacos que a largo plazo pueden generar muchos eventos contraproducentes en los pacientes. Y pues si mi paciente va a durar más de 4 semanas o 4 semanas tomando ciprofloxacino, hay que estar pendiente de que no tenga tendinopatías, mialgias, artralgias o cualquier otra complicación.